En los próximos minutos nos vamos a dar una vuelta por el espacio cultural de Caja Canarias para hablarles de una célebre familia de artistas canarios, los Millares Sal. Raquel, son 7 hermanos, 2 hermanas y además todos con un grandísimo talento. Un grandísimo talento y además esta es una exposición, ya sé que lo digo todas las semanas, pero es que no se la pueden perder porque es casi un hito histórico que hayan reunido tantísimas obras de los hermanos juntas y hay algunas que además por su procedencia, por los costes de traerlas e incluso por lo delicadas que son, quizás no vuelva a repetirse una situación como esta. Así que, como acaba de decir Marta, tienen que ir al espacio de Caja Canarias en Tenerife. Allí está creación plástica de los Millares Sal. Se ha intentado, ¿no?, hacer como todo un resumen, obras de todos los hermanos, aunque sí es verdad que como es creación plástica, tiene mayor entidad pues las obras de Manolo Millares y de Jane Millares, pero también hay de los otros hermanos. Y todo orbita, como sabemos, a través de la figura del padre, de Juan Millares Carlo, pues porque estuvo muy perseguido, ya hemos hablado de esto en otras ocasiones, muy perseguido por el clero y por el franquismo. Él era un profesor y eso pues unió mucho a la familia. Él se encargó de la educación de la familia y hablamos de una familia cultísima y entonces siempre ellos tenían esa unión y ese débito para con su padre, ¿no?, que lo homenajean cada vez que pueden. Así que vamos, si quieres, a escuchar a Celestino Celso, que es el comisario, y nos va a explicar esto. La exposición Creación Plástica en los Millares Sal, que se puede contemplar en la Fundación Caja Canarias hasta el 20 de julio, reúne todo un importante conjunto de obras, más de 100 obras realizadas por los 9 hermanos Millares Sal. Claro, destacando fundamentalmente en la creación plástica a Manolo Millares, hemos dedicado también un espacio similar a Jane Millares y también un espacio importante a Eduardo Millares, Chojoa, y a José María Millares, así como al resto de los hermanos. En el caso particularmente de Manolo, creo que es muy importante que la gente aproveche la oportunidad porque se ha logrado traer obras de fuera de Tenerife, pero básicamente desde la península de Madrid, de Barcelona, de Cuenca, de Alicante, que cada día va a ser mucho más difícil que se puedan contemplar aquí por los costes que suponen y por las dificultades de trasladar este tipo de obras. El padre de pequeño los introdujo a todos, tanto en la literatura como en la plástica. La parte musical más la madre, porque efectivamente Dolores Sal era una gran pianista, ¿no? O sea, ahí podemos recoger y ir rastreando cómo efectivamente la figura del padre está siempre de algún modo presente, vertebrando, ¿no? Y porque ellos, según van desarrollando, encuentran esa solidaridad con el padre, que encima una enfermedad lo deja sin habla, lo deja mudo. O sea, era como si todo hubiera venido en contra, claro. Jane tiene una serie de características que la hacen única. Efectivamente, en su trabajo se unen cantidad de cuestiones que tienen que ver con la identidad, que tienen que ver con la memoria, que tienen que ver con los relatos del trauma que se manifiestan en su trabajo de una manera muy explícita en ocasiones, pero también es muy reivindicativa y yo la defino como la historia de la excepción. El relato de esta exposición nos muestra una familia que del dolor, la desesperación, la pobreza y las dificultades sobrevivió gracias al arte, gracias a ese impulso que sus padres, Juan y Millares Carlo y Dolores Sal, dieron a ese grupo de 9 personas que vieron frustrada, rota su infancia y sus posibilidades de futuro. Y la única opción, la única alternativa que pudieron tener en la vida fue ese arte, ese deseo de justicia y de creatividad que les estimularon sus propios padres. Pues ya lo saben, no se lo pueden perder en el Caja Canarias, en la sede de Caja Canarias, los Millares, como viste, poesía, literatura, incluso se escucha una pieza, la madre interpretando al piano, Dolores, que era una pianista magnífica. Muy y claro, completa esa exposición. Un talento y unas joyas que no se pueden perder. Y otra joya que te traigo hoy, se cumple de la muerte de Michelangelo Buonarroti, 460 años, y yo he cogido esta excusa, Marta, no te voy a engañar, porque yo tenía unas ganas de
hablar del Moisés de Miguel Ángel, que no veía... No la necesitas, no necesitas la excusa. Que no veía cómo traerlo, no la necesitamos, claro que no. Pues vamos a hablar del Moisés de Miguel Ángel. El Moisés, claro, se ha hablado mucho, todos lo conocemos, pero siempre es tan gratificante. Al principio se lo encargan a Miguel Ángel para que esté en la tumba del Papa Julio II. Lo que pasa es que iba a ser como una especie de mausoleo, una empresa mucho mayor, llena de esculturas, y al final, y también en San Pedro iba a estar, y al final se queda bastante más pequeña y está en San Pietro, pero in Vincoli. Se queda más pequeña porque se reduce el dinero, él también tiene que trabajar en otros sitios. Al final está trabajando en el Moisés pues desde 1513 hasta el 36. Nos vamos al Renacimiento, el Cinquecento en Italia. Bien, lo que vamos a encontrar aquí es una figura imponente, que es este Moisés, que mide nada más y nada menos que 2 metros 35. Vamos primero a qué está expresando, qué nos quería contar con este Moisés Miguel Ángel. Pues bien, se relata en el Éxodo, creo que Éxodo 34, de hecho, es cuando Moisés sube al monte Sinaí y Dios, Jehová, el Dios judío, le entrega las tablas, como sabemos, las 2 tablas de la ley, que es donde están los mandamientos que además el catolicismo incorpora también. Él las coge y vuelve a bajar, pero cuando baja se encuentra que el pueblo de Israel, que él había sacado de Egipto, está adorando a un becerro de oro, idolatría. Bueno, se lo llevan los demonios, le da un parraque terrible, rompe las tablas, momento de ira. Entonces este es el momento de la ira contenida todavía. Vamos a ver el movimiento, porque el movimiento va a ser sobre todo el barroco, no tanto el Renacimiento, pero aquí ya estamos introduciendo movimiento. Vemos los brazos hacia dónde van, las piernas están rectas, los brazos giran todos en torno a la izquierda, pero la cabeza está ladeada hacia el otro lado. Hay movimiento incluso en cómo se coge la barba. Y estas piernas es que se va a levantar en un momento dado, parece que se va a levantar. El brazo, esto es magistral, esta lección de anatomía, porque al parecer cuando levantas los dedos, aquí no se va a ver porque mi musculatura es inexistente, pero si ustedes tienen esta musculatura, al levantar los dedos se marca este tendón, que no se marca de ninguna otra manera. Recordemos que el Renacimiento pone hincapié en ese saber en el hombre, aunque mantiene la religión, ya está buscando también nuevos conocimientos. Y vamos a la cara, porque esto es una cosa de locos. Esta es la ira contenida que llamaban la terribilità michelangelesca, porque es justo antes de que se produzca el suceso, es decir, de que entre en cólera con el pueblo y rompa las tablas. ¿Cómo conseguimos esa expresividad en el rostro? Bien, primero hundiendo los ojos, es lo que hizo Miguel Ángel, marcando mucho las pupilas, y así vemos las cejas y crea un contraste. Y una de las cosas que más fascina a todo el mundo son estos 2 cuernos. ¿Qué significan estos 2 cuernos en la cabeza del Moisés? Pues se cree que fue por unas complicaciones en la traducción, porque San Jerónimo lo tradujo, era Carán, creo que se decía, o Carén, resplandor. Era la ira tan grande cuando ve al pueblo adorando un becerro de oro, que dice que se fue como fuego lo que le entró. Claro, esto como lo hacemos en pintura, puedes poner como un halo dorado, pero ¿cómo lo hacías en escultura? Pues es que él lo hizo porque en la traducción, Carén, le pusieron cornuta, y se entendía como cuerno, y así se quedó con 2 cuernos que simbolizan esa ira. Y estas son Raquel y Lía. Raquel es la vida de oración y Lía es la vida activa. Ellas 2 son las que serán las madres de las tribus de Israel, ellas y sus esclavas, porque aquí Jacob estuvo con ellas, con sus esclavas, pero de aquí salen las 12 tribus de Israel, que son tan importantes, ¿no?, para el mundo judío. ¿Y por qué te traigo la rodilla? Porque cuando él finaliza esta obra, se queda él tan a gusto con su propia obra, le parece tan realista y tan perfecta, que le da un martillazo. Eso cuenta la leyenda, que le da con el martillo y el cincel y le dice: ¿por qué no hablas? O sea, solo te falta hablar, Moisés. Bueno, es maravillosa. Además también se cree que un poco el rostro puede estar influenciado. Miguel Ángel hizo una especie de autorretrato, o que también con algunos de los rasgos del propio Papa, de Julio II. Bueno, es una maravilla. Además contigo aprendemos de arte, pero aprendemos de historia también. Sí. Recordamos muchísimo de los episodios de la historia de la humanidad. Fantástica esta escultura. Esta escultura es... Esas venas, esos labios apretados, ese enfado, la terribilidad. La terribilidad. Qué bonita expresión. Y una de las cosas que me encanta, si te fijas, es que él mira no al altar, que están allí además las cadenas de San Pedro, sino al pueblo. Y esto
me parece siempre muy fascinante, ¿no? Cómo el pueblo necesita saber conocer su cultura. Por eso, en el Canarias es Cultura de esta semana queremos rendir homenaje a José Betancor, que como sabemos se homenajea en el Día de las Letras Canarias de este año, y que lo conocerán más como Ángel Guerra, que era el seudónimo con el que él firmaba sus libros. Este es un personaje fascinante porque él nace aquí, en Teguise, en Lanzarote, pero a finales del siglo XIX, en 1875, y va a tener una infancia muy, muy austera. Sin embargo, puede estudiar gracias a un familiar que le paga los estudios en Gran Canaria, luego se va a Madrid, a París, a Londres, va a ser cronista, periodista y sobre todo tiene unas novelas y relatos cortos fascinantes. Entre ellos les recomiendo La Lapa, que hace un retrato, por eso que decíamos del pueblo, hace un retrato de principios de 1900 de Lanzarote, Marta, que se te ponen los pelos de punta a través de un personaje que se llama Martín La Lapa, y vemos ese Lanzarote y lo que serían las islas en ese momento, ¿no? Una isla árida, una isla de pesca, pero que todavía tenía un sistema muy feudal. Los campesinos se morían de hambre, muy de señorío. ¿Cómo era la realidad? Y él la retrata tal cual, con las voces, con las tradiciones, o sea que nos sumamos al aplauso de que haya sido elegido y homenajeado como de las letras canarias José Betancor, más conocido como Ángel Guerra porque él fue amigo de Benito Pérez Galdós y Benito Pérez Galdós tenía una novela que se llama Ángel Guerra, entonces bueno, la amistad y el amor es lo que tiene. El Día de las Letras Canarias, que por cierto se celebró ayer con un acto en Lanzarote, precisamente en los jameos del agua. Hay que recordar esa fecha, 21 de febrero, Día de las Letras Canarias. Perfecto, claro. El domingo tenemos domingo a partir de las 10 seguiremos indagando en esta vida, que es fascinante, además de la mano, que no lo dije, del filólogo Sebensuí Rodríguez Álvarez, que ya lo veíamos en el plato. Pues gracias, Raquel, hasta la próxima semana. Buenos días.